Sabemos que la religión católica influye mucho en la vida de las personas y debido a eso muchas actúan bajo sus leyes. Para la religión católica, la homosexualidad es un tema muy conflictivo, porque para unos creyentes es algo natural y para otros es una falta de respeto para las leyes divinas. Debido a eso nos hemos interesado en saber cómo es percibida la homosexualidad por la religión católica, para lo cual hemos realizado una breve investigación en la cual tomamos diferentes referentes teóricos con el fin de llegar a una conclusión. También realizamos una entrevista a diferentes personas, unos homosexuales y otros miembros de la Iglesia Católica. Según lo investigado, se dice que el Vaticano dice aceptar a los homosexuales, a condición de que no practiquen sexo con personas de su mismo género. Es decir, que condena los instintos naturales de los homosexuales, mientras dice comprender, eso obviamente ya es una contradicción, que es citado por la señora Lola Romero. Desde el punto de vista antropológico, la sexualidad humana es una realidad que se vive, la cual es una situación natural que corresponde a un instinto o deseo. Este se expresa según la cultura y el contexto en el que el homosexual se desarrolla. Debido a que muchos de nuestros comportamientos se ven ligados por nuestra cultura y condiciones sociales. La antropología nos ayuda a entender un poco acerca de la verdadera dimensión de la sexualidad humana, mostrándonos cómo lograr los conceptos reducidos, permitiéndonos diferenciar lo sexual de lo genital y mirando con respeto la dignidad de todos los marginados sexuales. ¿Sabe qué es la homosexualidad? Sí. La homosexualidad es una atracción sexual que se da entre dos sujetos del mismo sexo. A su vez denota una orientación sexual más que se vislumbra con los sentimientos, emociones y situaciones de afectividad de los mismos sujetos. ¿Considera que es pecado ser homosexual? Sí. ¿Por qué? Porque en las Sagradas Escrituras constantemente se está condenando esta actividad sexual entre parejas del mismo sexo. En el libro del Génesis, claramente se puede evidenciar que Dios creó al hombre y a la mujer para que se complementaran. Se debe ser comprensivo con el pecador, pero aborrecer el pecado. Sí. ¿Por qué? Porque Dios se muestra desde siempre como un ser lleno de misericordia infinita, de amor, que está con los brazos abiertos esperando a que el pecador conscientemente acuda a su encuentro para ser perdonado. El pecado debe aborrecerse porque éste destruye la vida humana, la desintegra y la deconstruye. Dios limpia y purifica el pecado, pero ama al pecador y desecha la maldad. ¿La Iglesia Católica excluye a los homosexuales? No. ¿Por qué? La Iglesia Católica no excluye a los homosexuales, pues ellos también son hijos de Dios. La Iglesia lo que excluye es la práctica homosexual. El mismo Santo Padre, el Papa Francisco, ha dicho: si una persona es gay, pero busca del Señor con buena voluntad, ¿por qué debería yo juzgarlo? Es bueno educar a los jóvenes en virtudes y valores humanos, especialmente en la castidad y abstinencia, para ayudarles a superar los problemas relacionados con el sexo. Sí. ¿Considera usted que la homosexualidad es algo genético, cultural o moda? Yo considero que es cultural porque en el mismo desarrollo de una cultura se impregna la moda. Hoy en día notamos cómo la cultura LGTBI ha pasado de ser una minoría a ser una cultura extensa. Todo se debe a los paradigmas que ofrece la nueva ética mundial y a la defensa que se tienen para todos estos grupos. La homosexualidad es cultural, porque dentro de una cultura se generan costumbres y hábitos, generando en una determinada comunidad la identidad. ¿Qué dice la Biblia acerca de la homosexualidad? Las Sagradas Escrituras acerca de la homosexualidad dicen muchas cosas que recaen sobre lo que anteriormente se plasmó. Se condena la homosexualidad como un pecado que hiere a Dios porque Él, en su perfección, hizo que Dios
hizo que hombre y mujer se complementaran para que tuvieran descendencia, es decir, la actividad homosexual va en contra de la misma creación natural del hombre o de la mujer. Estas citas bíblicas pueden iluminar la realidad. Levítico capítulo 18 versículos 22, Primera de Corintios capítulo 6 versículos 9 y 10, Primera de Timoteo capítulo 1 versículos del 8 al 10. Durante siglos, la sexualidad fue contemplada como algo que hacía parte del ser humano. En el mundo occidental no se hacían juicios de valor al respecto, ni moral ni religiosamente, hasta bien entrada la Edad Media en el siglo XIII, época en que la religión empieza a tener un peso específico altamente influyente en la política y la sociedad. Es entonces cuando ésta empieza a hacerse más restrictiva y severa, ya no solo con sus fieles, sino con toda la población bajo su influencia. Los homosexuales no se escapaban, entonces, de esa rigurosidad y los nuevos dogmas eclesiásticos católicos que en muchos casos coinciden con los intereses de gobernantes y alta curia. La homosexualidad se ha visto desde hace varios siglos. Inclusive, en la época de los esclavos, muchos de los amos mantenían relaciones con sus esclavos del mismo sexo y lo mantenían en secreto porque eran de la realeza y no podían decir que estaban teniendo relaciones con sus esclavos, ni mucho menos que eran homosexuales. Cada vez son más las iglesias cristianas específicas para homosexuales, llamadas iglesias inclusivas, que apoyan a personas LGBT creyentes y las admiten entre sus fieles. Enfrentadas a las iglesias tradicionales de distintas confesiones, esas congregaciones abogan por una mayor apertura de miras de los dogmas y aceptan a los creyentes LGBT sin más prerrogativas que la fe en Dios Padre y en Cristo. Con todo esto podemos concluir que los homosexuales son percibidos por la religión católica como personas pecaminosas, ya que dicen comprenderlos y respetarlos, pero no aceptan su condición sexual.